Bueno, muy bien, recuerden que les había dicho que íbamos a ver moldes en tela de punto. ¿De dónde vamos a partir? Bueno, como siempre, aún para la moldería de tela de punto no hay un molde base de tela de punto, es el mismo molde base. Partimos siempre de nuestro molde base. En este caso yo tengo uno acá, lo voy a usar, ¿sí? Voy a ponerlo arriba de la blanca, así se ve mejor, ahí está. Bueno, y acá tenemos nuestro molde base. Como siempre, voy a empezar calcando el molde base, ¿sí? Simplemente voy a calcar el molde base como hago para hacer el delantero, ¿vieron? Para hacer el molde base delantero, calco el molde base. Muy bien. Calcamos el molde base. Ahí está. Calcar uno que ya tengo hecho. Bien, ahí. Ahí va. Ahí está. Muy bien, en el caso de el molde base para tejido de punto, es simplemente el mismo que en el caso de la moldería en tela plana, pero sin las pinzas, ¿sí? Porque estamos trabajando en tela de punto. Claro que todo depende de qué es lo que vayamos a hacer y qué clase de tela de punto estemos empleando. Bien, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros estamos empleando tipo un algodón para hacer remeras, obviamente no le vamos a hacer una pinza, ¿sí? Pero si nosotros estamos empleando, por ejemplo, una microfibra o un deportivo frisado y queremos hacer una camperita de tela de punto pero entalladita, le vamos a hacer por ahí unos recortes donde vamos a esconder unas pequeñas pinzas. No hace falta hacer una grande pinza, porque no estamos trabajando con tela plana o rígida, sino con una tela que se expande. Bien, entonces acá tenemos el molde calcado, el trasero, base, el común, el que les enseñé a hacer, ¿sí? Lo coloqué acá y lo que vamos a hacer simplemente es darle la amplitud de la prenda que vamos a hacer, ¿sí? Obviamente sin las pinzas. Por ejemplo, quiero hacer una remera, le voy a dar la amplitud de remera, que si estoy haciendo una remera básica, de esas que son anchitas, si estoy trabajando en remera de hombre, y le voy a dar unos 2 centímetros de costado, ¿sí? Estos 2 centímetros me van a representar en el contorno 8 centímetros de amplitud, ¿sí? Pero una remera es una prenda amplia, tal vez hasta más le dé, ¿sí? Porque las remeras tienen que ser prendas cómodas. Bien, entonces, fíjense en este detalle. Yo acá tengo el hombro, al hombro sí lo voy a prolongar, ¿sí? Voy a prolongar el hombro por ahí unos 0,5, prolongo el hombro. Ahí está, 0,5, prolongo el hombro. Voy a bajar la sisa. La sisa la voy a bajar 1,5 centímetros. ¿Por qué? Porque también le voy a dar 1,5 centímetros hacia afuera, ¿sí? Tampoco quiero una prenda tan grande en este caso. Bien, entonces recuerdan que todo lo que sale baja, ¿sí? Para guardar la proporción. Entonces, salí 1,5 centímetros, bajé 1,5 centímetros. ¿Qué hago ahora? Bueno, voy a unir, ¿sí? Voy a hacer una nueva sisa, ¿no? Que voy a llevar hasta acá y después voy a unir en este punto. ¿Lo ven? Ahí tengo mi nueva sisa, ¿sí? Con mi medio centímetro acá más de hombro y este 1,5 centímetros acá. Si estoy trabajando en una prenda de varón, simplemente la voy a bajar derecha, ¿sí? Recta. En este caso mi molde es una prenda de mujer. Entonces le voy a dar una pequeña forma en la cintura, ¿sí? Va a venir así y después viene así. Una remera. Que acá le puedo dar
Acá le puedo dar lo mismo, 1,5 centímetros, y después abajo le doy 1 centímetro. ¿Sí? Y ahí tendría lo que es una remera. ¿Bien? Vendría por acá. Ahí está. Sin pinza ni nada. ¿De dónde la saqué? Del molde base. Lo único que hice es bajarle la sisa para darle amplitud. ¿Sí? Y también lo que voy a hacer es trabajar sobre el cuello, que también se lo voy a acabar. ¿Sí? 1,5 centímetros y acá medio. Medio acá y 1,5 acá. Esto es para poder colocarle después el vivo que va en las remeras. ¿Bien? Que va una tirilla. ¿Sí? Y bueno, ahí no tiene mucha ciencia la moldería en tela de punto. ¿Bien? A menos que estemos trabajando con trapeados y vestidos y cosas así muy, muy elaboradas en la moldería. Pero si estamos trabajando con remeras, son básicas, no tienen pinza, las sacamos, ya saben, de un molde base sin las pinzas. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer remera de chico, también vamos a confeccionar un molde base para niños. ¿Sí? Vamos a tomar como referencia, en el caso de las remeras, el largo que se utiliza en el mercado, ¿sí? Y el ancho y la amplitud que se le da en el mercado. Y bueno, a partir de ahí, que por lo general para niños son 10 centímetros más, ¿sí? Del contorno. Por ejemplo, tenemos en un contorno de 40 centímetros, le damos 10 más de 40 centímetros. Estoy hablando del ancho, ¿no? Por ejemplo, 60 centímetros de contorno de pecho, le damos 10 más y nos quedan 70, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con un cuerpito de un nene de 4 años, por ejemplo, ¿no? Un talle 4, que tiene, vamos a suponer, un contorno de 60 centímetros, le damos 10 más y nos quedaría en 70. O le damos 2 y nos quedaría en 72. Lo cual a la mitad, ¿sí? Es 36, 25 centímetros de ancho, ¿sí? Tendría nuestra remerita de niño de 4 años, tendría este anchito, ¿sí? Esto es para hacerlas cómodas, flojas. Las remeras son flojas. Le da 10 centímetros más en el contorno, ¿sí? A las remeras, sobre todo a las remeras de niños. Si estamos trabajando en remeras de niños, le vamos a dar, como ya dije, 10 centímetros en el contorno. Y cada talle le vamos a dar de largo 3 centímetros más, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños crecen tanto de ancho como de alto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una remera, 4 años, ¿sí? Que tiene, acá tiene 35 y acá tiene, por ejemplo, 50, ¿no? Entonces, la próxima va a tener 53, ¿bien? Y avanza 1 centímetro de ancho. 53 por 35 va a tener la próxima, o 36, la próxima va a tener de ancho así, ¿no? Mitad de ancho, tendría 38. Y la otra tendría 40. Y la otra tendría 42. ¿Sí? Y así sucesivamente, y de acá serían más 3, más 3, más 3, ¿sí? Se van agregando 3 centímetros a medida de que pasamos el talle, ¿sí? A su vez le vamos a agregar al hombro también, le vamos a agregar al hombro unos 0,5. 0,5 por talle al hombro, ¿sí? Y al cuello, al contorno del cuello, le vamos a agregar 1 centímetro por talle. 1 centímetro por talle, ¿sí? Esto en el caso que estemos haciendo remeras de niños, ¿sí? En el caso de remeras de niños, por ejemplo, nosotros tenemos las medidas de una remera X. Tenemos un niño en casa. Tenemos esas medidas
de esa remera. Agarramos la remera, le tomamos las medidas. ¿Qué medidas le tomamos? Bueno, el largo y el ancho. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a progresionar esas medidas? Bueno, de largo, el próximo talle tiene 3 centímetros más. Y de ancho, el próximo talle tiene 2 centímetros más. Entonces, de largo, 3 centímetros por talle. De ancho, 2 centímetros por talle. Esto es en el caso de las remeras. ¿Sí? ¿Por qué le damos 3 centímetros, 3 centímetros y medio por talle? Le podemos dar si queremos, porque hoy día se usan sobre todo en varón. ¿Sí? Porque se usan bastante largas las remeras. ¿Sí? En el caso de los varones. Hasta 4 centímetros por talle en la progresión le podemos dar. Y porque el cuerpo crece más de alto que de ancho. ¿Sí? Es la famosa frase, el nene pegó en estirón, y por ahí de ancho está igual, pero se lo ve más alto. Bueno, porque evidentemente se crece más de alto que de ancho. Es por eso que progresiona más del largo. ¿Sí? Bueno, el tema de la progresión después lo vamos a ver más adelante. Ahora les cuento cómo es más o menos el tema de las remeras. El tema de la remera, ¿vieron cómo yo hice acá esta remera de adulto, que es de una de mujer? De la misma manera voy a hacer una de niño. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcar mi molde base de niño, ¿sí? O vamos a suponer que yo no hago un molde base de niño, pero tengo un niño en la casa que tiene una remera. Ya les dije, agarro la remera ancho y alto. Y con ese ancho y ese alto voy a confeccionar un molde, ¿sí? De remera. Y ese molde lo voy a progresionar. No voy a apoyar la remera y la voy a calcar arriba. No. Voy a confeccionar un molde. De todas formas, lo mejor es hacer el molde base. ¿Con qué? Con las medidas de un niño. En una tabla hay medidas. Escojo una medida que me conviene la más chica, por ejemplo un talle 4, ¿y qué hago? Hago con esas medidas, lo que hago es hacer un molde. Vamos a suponer que yo ya hice mi molde y lo tengo acá. ¿Bien? Ahí está. Entonces yo ya hice mi moldecito. ¿Sí? Recuerden que no le voy a hacer las pinzas. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente ese molde base que tiene el contorno real del cuerpo. ¿Sí? Recuerden que yo le voy a dar, ¿cuánto le daba de ancho? ¿Sí? Si es una remera, recuerdan que era 10 centímetros en total, con lo cual son 2 centímetros y medio de costado. Entonces, yo salgo 2,5, bajo 2,5, ¿sí? Ponele que me quede acá, el cruce nuevo, el punto nuevo. Acá yo salía medio centímetro, ¿sí? O hasta 1 puedo salir porque en los niños se usa la ropa bien holgada, hasta 1 centímetro. Si es un niño puedo salir de acá. Entonces después, ¿qué hago? Me vengo acá y uno acá. Si es la remera de un niño varón, bajo recto, ¿sí? Bajo recto, cavo el cuello. Recuerden que había que cavar el cuello para colocar la tirilla, ¿sí? Y después, por talle, le aumento, voy bajando 3 centímetros por talle, o 3,5, hasta 4 puedo bajar. Y hacia afuera, 1 centímetro por talle, ¿sí? 1 centímetro por talle. Esto para las que quieran hacer remera de niño, ¿sí? Es bastante fácil hacerla, después vamos a ver cómo se hace la manga. La manga se hace como una manga básica, pero con menos copa, ¿sí? ¿Cuánto le voy a dar de copa? Recuerdan que la manga base, ¿de dónde salía? Salía de la cuerda de las sisas, ¿sí? Que la cuerda era esta, ¿recuerdan? De punta a punta. En línea recta era la cuerda, ¿bien? Obviamente, yo la cuerda la voy a sacar una vez que tenga confeccionado el molde delantero y el molde de la espalda, saco la cuerda de ambos, con el molde de la remera, no del molde base que yo hice, que calqué. No, el molde base no,
el molde ya de la remera. Con el molde de la remera ya ajustada, la sisa, con el ancho dado, con el ancho en el hombro, todo, bueno, ahí tomo la medida de la cuerda o las cuerdas, ¿sí? Y con esas cuerdas voy a confeccionar la manga, ¿bien? Y no va a ser una manga con copa completa, porque recuerden que las mangas con copa completa es tipo para saco, ¿sí? Ahora estoy trabajando en una prenda informal, lo cual va a ser una manga que tenga copa baja. No voy a hacer esto y sacarle copa, así. Lo que voy a hacer es esta diagonal que yo tenía acá, ¿recuerdan la diagonal que me iba? Acá estaba el copete, acá iba la diagonal que se dividía en 4 partes. ¿Recuerdan? Esto, para trazar la manga base, bueno, esta diagonal lo que voy a hacer es, la voy a utilizar como péndulo y la voy a subir. Este punto no lo muevo, muevo este. O sea, así. Ahí, ¿lo ven? Entonces, yo subo hasta donde quiero que llegue la copa. Vamos a suponer que subo 4 centímetros. ¿Sí? Y me queda ahí. Entonces ahora yo otra vez hago el sub y baja, ahora con menos intensidad, y me queda una copa más cortita. Y la bajo ahí ahora. ¿Eh? Y me queda esta copa. ¿Sí? Que ahora va a ser ahí. ¿Ven? Y me queda una copa más baja, ¿sí? Que es apta para remeras. Recuerden, yo no bajo de acá la copa porque pierdo recorrido en la manga. Yo lo que hago es desde este punto, que era el copete, lo que hago es hacer como si fuera, lo hago girar, ¿sí? Lo apoyo acá y lo voy subiendo, ¿eh? Subo la diagonal acá, hasta donde yo quiera. ¿Bien? Si la subo hasta acá arriba me queda una manga recta, con lo cual yo ya no puedo tener sisa. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer la subo a la mitad. La parte de arriba sería acá. Entonces, a la mitad, entre la sisa y el tope de la manga donde va el copete, a la mitad subo la diagonal. Uy, y la subo acá. Marco este punto, obviamente me va a quedar más ancha, con lo cual es más cómoda la manga. ¿Sí? Porque de hecho se trata de ganar en informalidad y en comodidad, porque estoy trabajando en remeras cómodas. Y después termino trazándola como trazo todas las mangas. Recuerden que siempre la moldería es esencial para hacer todas las prendas. No se puede apoyar una prenda cualquiera, recortar sobre la tela con una prenda, porque la prenda puede estar mal puesta, se mueve, no tiene las formas apropiadas ni las medidas apropiadas, puesta así como tela. Necesitamos un molde. Acostúmbrense a hacer moldes, ¿sí? Si no tienen moldería de niños, hagan una moldería básica de niños y después trazan las remeras, como yo les enseñé, progresando los talles como ya les mostré que se hace. Bueno, esto es lo que tiene que ver con remeras de puntos. Después vamos a ver otras prendas de puntos. Por ahora esto es lo que tiene que ver con las remeras, la que quiere hacer remeras. ¿También puede hacer camperas? Sí, con este sistema se puede hacer camperas de punto también. Tengan en cuenta que la campera tiene que tener una amplitud considerable, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la campera, en vez de tener 10 centímetros de contorno, tiene que tener por ahí 16 o 18 centímetros de contorno. ¿Por qué? Porque abajo de la campera va un montón de ropa. Y si estoy haciendo una campera gruesa, tiene 20 centímetros de holgura, ¿sí? Estoy hablando de la holgura, de los centímetros adicionales al contorno del molde base. ¿Bien? Entonces, si estoy trabajando con una remera, 2,5 centímetros es ideal para una remera anchita, cómoda, como se usan ahora. Si estoy trabajando con una campera, lo que quiero hacer una campera de punto, en tela de punto, y estos 2 centímetros, recuerden, 2,5 centímetros que en un contorno total que son 10, ¿sí? Si estoy trabajando con una campera, tiene que ser una campera finita, 16, 18. Una campera gruesa, 20 centímetros adicionales, ¿sí? Que van a terminar siendo 5 centímetros, porque son 5, 5, 5 y 5, ¿no? Son 20. 5 centímetros de holgura. En el caso de una remera, 2,5. En un molde de cuarto, ¿sí? Siempre trabajando con cuartos de molde, tenemos que una holgura para una remera es 2,5, que en el total son 10. Y una holgura para una campera son 5 centímetros, que en el total son 20.
necesitamos esa holgura para que entren todas las prendas que van abajo de una campera. Bueno, espero que hagan un moldecito base para remeras y que después me cuenten cómo les fue.